Pueden tomar su lugar. Vamos a nuestras Biblias. Continuamos con el libro de Job. La semana pasada estuvimos viendo acerca de lo que había respondido Elifaz temanita después de que Job había hablado y cerrado el primer ciclo de discurso o diálogo. Y Elifaz responde a Job y lo habíamos dejado en el versículo 16. Y en la tarde de hoy estaremos viendo los versículos que nos faltan para terminar el capítulo 15 y particularmente la respuesta de Elifaz. Muy bien, vamos a orar primeramente. Señor y Dios, te agradecemos la bondad que nos concedes al estar nuevamente reunidos acá para escuchar tu palabra. Al mismo tiempo suplico, ruego, clamo tu gracia en la exposición de este sermón para que sea realmente de bendición, de provecho, de utilidad para los oyentes, para que puedan hallar gracia en lo que escuchan en esta tarde. Sobre todo que tu nombre sea exaltado, que tu nombre sea glorificado, que nuestras vidas sean corregidas y también sean exhortadas a ser cada vez más santas, más conforme a la voluntad y a la imagen y semejanza de tu Hijo Jesucristo. Gracias te damos, oh Señor, por la obra preciosa que Cristo ha hecho en cada uno de nosotros y por él oramos en su nombre. Amén. Leía una frase hace unos días atrás que decía, hablando de estas fechas en las que estamos, decía, valoren los tamales porque se viene una generación de abuelas que solo saben hacer TikTok. Y es que cuando se trata de preparar algo a la antigua, lo más prudente es acudir a las personas que tienen experiencia. En este caso, hablando de tamales, son las abuelas. Sin embargo, cuando intentamos mejorar o actualizar estas prácticas ancestrales, muchas veces surgen tensiones entre la vieja escuela y la nueva escuela. Ahora, este choque generacional no se limita obviamente únicamente a la cocina o a las tradiciones culturales. Particularmente yo experimento de manera regular esto en mi trabajo. Por ejemplo, cuando visito a un productor y le doy una recomendación para que haga un ajuste en sus fertilizantes o para que cambie ciertos manejos en sus prácticas y pueda obtener mejores resultados a largo plazo, las respuestas suelen ir de manera indirecta hacia el mismo argumento. Es que así se ha hecho toda la vida y siempre me ha funcionado. Y es que cambiar paradigmas no es algo que resulte o que sea fácil, especialmente cuando son prácticas heredadas que han demostrado cierta efectividad, aunque pueden mejorarse. Bueno, en este contexto de tradiciones, de cultura, de enseñanza ancestral, es que encontramos a Elifaz con su discurso hacia Job, que empezó en el versículo 1, vamos por el versículo, terminó todo el versículo 16 y ahora empieza el versículo 17. Luego de que calificó las palabras de Job como vacías, irrealistas, injustas, peligrosas, ahora Elifaz se porta o se posiciona como el portador de una verdad respaldada por el conocimiento de los antepasados. Es que es la gente de hace mucho tiempo la que me dio este conocimiento, este consejo, y por esta razón vengo con toda la autoridad. Según Elifaz, él no está hablando desde su perspectiva personal. Él está hablando desde la tradición y desde la sabiduría transmitida por hombres antiguos. Así es que Elifaz procede a describir con vívidos detalles las miserias
que suelen recaer sobre un hombre malvado. Ahora, su descripción no apunta a nadie en particular, por lo menos no lo dicen los versículos que estamos viendo, vamos a estudiar. Es un hombre anónimo, un malvado sin nombre, generalizado, cuya vida en su visión se ve marcada por la injusticia y el castigo. Habiendo dicho esto, vamos a empezar entonces nuestro primer encabezado con los terrores de una mala conciencia, versículos del 17 al 24. Dice el versículo 17, escúchame, yo te mostraré y te contaré lo que he visto, lo que los sabios nos contaron de sus padres y no lo encubrieron, a quienes únicamente fue dada la tierra y no pasó extraño por en medio de ellos. Y bueno, es que Elifaz va a hablar desde su propia experiencia, pero más que de su propia experiencia, va a hablar desde la sabiduría de los antiguos. Presta mucha atención, Job. Esta es la sabiduría que te traigo, es de los hombres pasados, ajenos a mí. No viene de mi propio conocimiento, es de la antigüedad. Dice Elifaz, es que hubo tiempos anteriores, más gloriosos, en los que imperaba la ley de Dios en su pureza. Eso es lo que se refiere al versículo 19, a quienes únicamente fue dada la tierra y no pasó extraño por en medio de ellos. Dice, es en esa época donde no había como una contaminación de muchas culturas. Dice, es esa época donde era solamente una cultura, donde la información venía realmente pura, casi que directamente de Dios. Esta es la introducción enfática que está invitando Elifaz a Job para que él entre en razón y acate la voz de la antigua tradición. Ahora, también es muy probable que Elifaz le esté insinuando a Job en este versículo que todo lo que él ha dicho en los discursos anteriores, todo lo que él expresó en sus sentimientos, Job, habrían sido corrompidos de su pureza original. Porque dice en el versículo 19, y no pasó extraño por en medio de ellos. Dice, mira Job, yo pienso, yo creo, o algunos comentaristas interpretan este texto como de que lo que Elifaz le quería decir a Job es que él se había entremezclado tanto entre los sabeos y los caldeos. Recuerdan que él tenía tanta tierra que se extendió a tal punto que llegaron los sabeos, los caldeos a conquistar, hicieron desastres. Era porque él estaba muy cerca de esa gente. Y dice Elifaz, mira, estar cerca de esa gente te combinó su cultura, te explicó esa información media tergiversada, completamente tergiversada, a tal punto de que tus sentimientos y emociones no son los que nosotros recibimos desde el puro principio. Y por eso yo vengo a darte los argumentos que nos fueron dados desde antes, desde la tradición. Y es así como él empieza diciendo acerca de los temores que tienen los impíos, versículos del 20 al 24. Dice, esto es lo que los antiguos han dicho. 20. Todos sus días el impío es atormentado de dolor y el número de sus años está escondido para el violento. Dice, mira, lo primero es que los impíos tienen, dice Elifaz, unos temores. Y estos temores están basados en lo que podríamos llamar una mala conciencia. Esa gente, estos impíos, han hecho jugadas muy astutas y por eso tienen una conciencia que los está acusando, que los está persiguiendo. Dice que la conciencia mala concibe alarma por todo sonido repentino, aunque esté en paz, aunque esté en prosperidad, cuando no haya un peligro verdadero. Dice, todos los días el impío es atormentado de dolor y el número de sus años está escondido para el violento. Hay una conciencia, hay una voz que es la conciencia que continuamente lo está acusando. Como diría el Proverbio 28, versículo 1, huye el impío sin que nadie lo persiga. Dice, el impío todos los días está huyendo, es lo que dice Elifaz. Y dice el versículo 3, el versículo 21, estruendos espantosos hay en sus oídos
En la prosperidad el asolador vendrá sobre él. Ahora, cuando vemos acerca de los estruendos espantosos, es probable que este impío esté escuchando esas voces de que hay una mala noticia todo el tiempo. Es como si fuera que le van a dar en cualquier momento, en cualquier día, el reporte de muy malas noticias. Dice, en la prosperidad vendrá el asolador. Ahora, Elifaz está siendo realmente muy astuto, muy sagaz y muy traidor en cierta forma. ¿Por qué? Porque mira lo que dice Job en el capítulo 3, versículos 25 y 26. Dice Job, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado. No obstante, me vino turbación. Y luego, cuando habla acerca de estas malas noticias, mire, esto fue exactamente lo que le pasó a Job en el capítulo 1. ¿Recuerdan cuando él estaba tranquilo y de pronto vino uno con malas noticias y luego vino otro con malas noticias y luego vino otro con malas noticias? Lo que Elifaz está haciendo es diciéndole, mira, a los malos siempre están preocupados por una mala noticia y luego de pronto le llegan las malas noticias. O sea, Job, eso que tú me dijiste en el capítulo 3, versículo 25 y 26, calza tan perfecto con una persona mala que vivió todo el tiempo preocupado, atormentado y de pronto le llegaron todas esas malas noticias. Mira, Job, yo creo que tú eres esa persona. Yo creo que si los antiguos han dicho eso y a ti te ha pasado curiosamente eso mismo, adivina qué significa. Versículo 22 dice, él no cree que volverá de las tinieblas y descubierto está para la espada. En Job capítulo 7 versículos 9 y 10 dice así Job, como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al Seol no subirá, no volverá más a su casa, ni su lugar le conocerá más. Y en el 22 dice, el que no cree que volverá de las tinieblas y descubierto está para la espada. Job siente eso mismo, que se va a morir, que va rumbo al sepulcro, ya no hay más nada para él. Y por eso Elifaz dice, mira, esto le pasa a los impíos. Esto le pasa a los impíos. Versículos 23 y 24 dice así, vaga alrededor tras el pan diciendo, ¿en dónde está? Sabe que le está preparado día de tinieblas, tribulación y angustia le turbarán y se esforzarán contra él como un rey dispuesto para la batalla. O sea, en pocas palabras, Job, una persona impía, una persona malvada, tiene su vida llena de angustia, tiene su vida llena de ansiedades, está realmente vulnerable y acongojado. Y Job en el capítulo 7 dice, el versículo 11 dice, hablaré en la angustia de mi espíritu y me quejaré con la amargura de mi alma. En el versículo 14 del capítulo 7 dice, me asustas con sueños y me aterras con visiones. En estos versículos son una imagen aterradora de la ansiedad, el terror subjetivo que acechan al malvado y encaja tan espantosamente bien con la forma en que Job ha descrito su propio estado de ánimo. Realmente Elifaz, lejos de prestar atención a su amigo para consolarlo, agarró todas esas palabras y se las devolvió en contra. Es por eso que en el capítulo 15, en el libro de Job, el versículos 5 y 6, él dice, tu boca declaró tu iniquidad, pues has escogido el hablar de los astutos. Tu boca te condenará y no yo, y tus labios testificarán contra ti. ¿Cuándo? Bueno, cuando dijiste todo lo que dijiste en el capítulo 3, en el capítulo 7, todo esto que has venido hablando es el expresar de las personas malvadas. Esto es lo que las personas impías han dicho.
Es como si le dijera, mira, Job, suma 2 más 2, ¿qué te va a dar? Si tú has experimentado todos estos mismos sentimientos, ¿qué podemos inferir acerca de tu moralidad y de tu posición ante Dios? Y uno dice, wow, Elifaz, mejor no te hubiera contado nada. Mejor no te hubiera expresado todo lo que yo sentía en mi corazón, porque ahora todas esas palabras que yo te dije vienes y las usas en mi contra. Tú dices que en la antigüedad los ancianos han dicho todo esto. Ahora, valdría la pena preguntarnos por un momento y pensar en esto que dice Elifaz. Pregunta, ¿los impíos tienen temores todo el tiempo? Esto es lo que dice Elifaz. La gente malvada vive todo el tiempo atemorizada y angustiada. ¿Es esto real? ¿Es esto así? Aquellas personas que están dedicadas a engañar el sistema, a burlarse de las leyes, a ir siempre en contra de lo que la ley establece, más bien son astutos, buscan portillos para quebrantar la ley, se escapan por un lado y por otro, hacen truanerías, prosperan. Y pregunto yo, ¿realmente los impíos tienen todos estos temores que argumenta Elifaz? De hecho, vamos al Salmo 73, versículos del 2 al 16. Esta era una de las cuestiones que más inquietaron en un momento de su vida al salmista, a Asaf. Porque realmente él no veía que los impíos tuviesen ningún tipo de temor o preocupación sobre lo malo que estaban viviendo y haciendo. Salmo 73, versículos del 2 al 16. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. ¿Por qué te pasó esto, Asaf? Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. O sea, eso es como, ¿realmente Dios está poniendo atención a todo esto? Parece que no. He aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Preguntémonos por un momento entonces, Elifaz, ¿esto que dices es real? Porque Asaf no ve impíos sufriendo todo el tiempo, así como tú dices. Miren, mis hermanos y amigos, usted y yo lo vemos día a día en el trabajo, día a día en los familiares, día a día en los compañeros. Y uno pregunta, ¿esta gente realmente vive con temor todo el tiempo? No hay, y por otro lado, tenemos que pensar lo siguiente. No hay personas con más temor de Dios o más temor hacia Dios que los propios cristianos. Miren, si somos honestos, los cristianos vivimos con temor de no hablar como debiéramos. Vivimos con temor de no darle gloria a Dios en lo que hacemos. Vivimos con temor de no mostrar correctamente la obra de Dios
la obra que Dios ha hecho en nosotros a los demás. A ti no te preocupa que cuando estás hablando no hablaste lo que tenías que hablar para darle gloria a Dios. A ti no te preocupa que en esa fiesta tú deberías actuar de la manera que el Señor traiga gloria, que el Señor reciba gloria. A ti no te preocupa hacer tus negocios con honestidad. Miren, los cristianos realmente deberíamos o vivimos atemorizados, y el temor más grande que tiene un cristiano es este: no vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Ese es el temor de un cristiano, estar fuera de la voluntad de Dios, de no mostrar correctamente lo que debo mostrar como cristiano que soy. Cuando tú hablas, te preocupa si estás hablando como Dios te está pidiendo que hables. Cuando estás combatiendo contra el pecado, estás siendo consciente de que debemos combatir contra el pecado de la forma en que Dios nos pide que luchemos contra él. Mira, los cristianos se nos dijo: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Los cristianos vivimos con ese temor de no hacer lo que agrada a los gentiles. Vivimos con el temor de hacer lo que agrada a Dios. Los cristianos vivimos con el temor de que Dios nos ha dicho: sed santos porque yo soy santo. Los cristianos vivimos con el temor de que tenemos que pensar de acuerdo a lo que Dios nos ha mandado que pensemos. Mis hermanos, pero hay algo que tenemos que rescatar y resaltar sobre todo esto: es gloria a Dios por ese temor en el que estamos viviendo. Porque mira lo que dice Jeremías capítulo 32 versículo 40. Dice: y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré de hacerles atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Mira, gloria a Dios porque tú estás experimentando el temor de no hacer lo que agrada a Dios y de hacer lo que agrada a Dios, porque esta es una de las evidencias más claras y contundentes de que el Señor hizo un pacto eterno con nosotros. El temor de vivir para la gloria de Dios todo el tiempo, en cada momento, en todo lo que hace, en todo lo que hacemos. Es ese temor a Dios el que no nos deja apartarnos de Él. Sabemos y entendemos lo terrible que sería para nosotros alejarnos de Él. Una persona podría decir: ustedes no disfrutan la vida, cristianos viven atemorizados todo el tiempo. Disfruten la vida, aléjense, vayan, vivan la vida, dirían. Y un cristiano diría: jamás, ¿a quién iremos? Solo Él tiene palabras de vida eterna. Me decía alguien una vez: disfrute la vida, va a llegar viejito y se va a arrepentir de que nunca la disfrutó como debiera. Y decía un predicador: cuando te digan vive la vida porque es corta, diles: el infierno es eterno, por eso hay que evitarlo. Gloria a Dios por ese temor que tenemos. Mira, los impíos realmente no temen a Dios. No están temiendo a Dios. Hay adulterio en sus ojos. Hay adulterio en sus pensamientos, en sus palabras, en sus actos. Mienten sin temor. No se preocupan por mentir. No honran ni guardan el día del Señor. Es más, ni saben qué es eso. Como dice el Salmo 36, versículo 1, la iniquidad del impío me dice al corazón: no hay temor de Dios delante de sus ojos. Se embriagan y repiten su embriaguez. Como dice el proverbio: verán lo amoratado de sus ojos. Después de irse y embriagarse, dice, al despertar, dice: y de otra vez lo volveré a tomar. No hay un temor de Dios real delante de sus ojos. Cuando los escuchas hablar, cuando tú y yo escuchemos hablar a los inconversos, tenemos que pensar y recordar esto:
no hay temor de Dios delante de sus ojos. Ahora, déjame hacerte otra pregunta. ¿Estás creciendo en tu temor a Dios? ¿Estás creciendo en tu temor a Dios? O sea, ¿te preocupas por vivir para Él? ¿Por esforzarte en pensar como Él pensaría? ¿En actuar de acuerdo a los mandamientos que han sido establecidos? ¿En vivir como Él ha mandado que vivas? ¿En hablar como Él nos manda que hablemos? ¿En sentir como Él nos exhorta que sintamos? La salvación que es en Cristo Jesús es verdad, te aleja de la condenación, del temor de la condenación, te aleja del temor de la muerte, como escuchábamos en la mañana. Un cristiano ya no debería tener temor cuando se acerca su día final, más bien es mirar con gozo esto, anhelar con gozo. Dice, para mí el morir es ganancia, dice un cristiano, se aleja de esto, pero al mismo tiempo, aunque te aleja de ese temor, al mismo tiempo te da un temor por Dios garantizado. Un temor reverente, un temor santo. Mira, si estás viviendo tu vida en libertad y sin importarte lo que haces, porque tú ya dices que entiendes que la salvación es solo Cristo y nada más, y entiendes que son las doctrinas de la gracia y todas las doctrinas de la iglesia y muchas cosas más, pero sin temor de Dios en todo lo que haces, déjame decirte que debes examinarte, porque el temor de Dios está puesto en nuestro corazón. ¿Cómo hablamos? ¿Cómo nos conducimos? ¿Cómo hacemos negocios? ¿Cómo educamos? Lo que vemos, lo que oímos. El Señor ha puesto ese temor en los que son de Él. Si tú dices que entiendes la doctrina de la gracia, que la salvación es solo en Cristo Jesús, pero vives sin temor, has entendido la obra de Cristo de manera intelectual, pero no ha llegado a las fibras de tu corazón para que éste realmente empiece a latir. Si no hay temor de Dios en tu corazón, tú no eres un hijo de Dios. Así de sencillo. Así de sencillo. Ahora, volviendo a nuestro texto, Elifaz pasa del terror subjetivo de los malvados a la ruina objetiva que les espera. Ya él ha dicho lo que supuestamente los malvados temen, pero sabemos que los malvados en realidad no están pensando en temer a Dios. Ahora, él dice, los malvados temen porque tienen una mala conciencia. ¿Cuáles son? ¿Por qué tienen una mala conciencia? Versículos del 25 y 26. Dice así: por cuanto él extendió su mano contra Dios y se portó con soberbia contra el Todopoderoso, corrió contra él con cuello erguido, con la espesa barrera de sus escudos. Estos impíos tienen una mala conciencia porque han desafiado a Dios de una manera arrogante. Dice, toda esa inquietud, toda esa situación de angustia, muy similar a la que Job está experimentando, es porque tienen una conducta fuera de la ley divina. Extendieron su mano contra Dios, despreciaron sus leyes, mantuvieron una actitud de desafío contra el omnipotente. Dice Elifaz que en el versículo 26 dice, corrió contra él como con cuello erguido, con la espesa barrera de sus escudos. Job, eso de querer ir a hablar con Dios, eso de pararte a hablar con Dios, eso es una actitud de arrogancia. Eso es una actitud de soberbia. Eso es un guerrero temerario corriendo contra Dios. O sea, para que lo entendamos, un Don Quijote de la Mancha luchando contra molinos de viento. No hay nada más absurdo que esto. Y así estás tú queriendo ir a hablar con Dios, queriendo ir a pelear contra Dios.
Esto es lo que tú estás diciendo. Así te vas a ver tú cuando insistes una y otra vez en una audiencia con Dios. ¿Y por qué es que las personas decidieron ir a pelear contra Dios? Bueno, porque ellos se basaron en una prosperidad aparente, versículo 27. Porque la gordura cubrió su rostro e hizo pliegues sobre sus ijares. Aquí Elifaz está tomando el argumento de Job mencionado en el capítulo 12, el versículo 6. Dice Job, dice, prosperan las tiendas de los ladrones y los que provocan a Dios viven seguros, en cuyas manos él ha puesto cuanto tienen. Dice Elifaz, esta gente impía se vieron tan bien. Dice, la gordura cubrió su rostro. O sea, tenían alimento de sobra, comían sin parar, se sentían bien. O sea, eran así, cachetones, regordetes. Y dice, versículo 27, e hizo pliegues sobre sus ijares. Esa palabra ijares es como lo que diríamos nosotros, esas llantitas. Dice, ya se engordó, comía, tenía tanto ahí que comía sin pensar, se sentía súper bien. Dice, estoy próspero. Dice, yo ya me siento seguro en estos éxitos que tengo. Y le dice, Elifaz dice, así te creías tú, así te veías tú. En Deuteronomio capítulo 32, versículo 15 dice, pero engordó Jesurún y tiró coces, engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Eso es lo que pasó contigo, Job. Eso es lo que pasa con esas personas malas, que se vieron prósperos y llegaron a pensar que podían prescindir de la providencia de Dios. No necesitaban a Dios, no necesitaban sus cuidados, no necesitaban vivir bajo obediencia para obtener buenos favores de parte de Dios. O sea, ya tengo todo lo que necesito, me va muy bien en los negocios, yo, Dios, ya no te necesito. Chao. Ya no voy a vivir de acuerdo a tu voluntad. Ya no voy a vivir de acuerdo a lo que tú me pides que haga, porque ya obtuve de ti lo que yo necesitaba de ti, prosperidad material y terrenal. Lo que eso hace es que la persona, después de verse en problemas, de verse que todo se le cae, hay una mala conciencia y dice, oh rayos, he hecho todo lo malo, voy a ir delante de Dios a pelear para recuperar todo lo que he perdido. En Lucas capítulo 12, el versículo 15, del versículo del 15 al 20, se nos habla de, el Señor Jesús dice, mira, guárdense de toda avaricia. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y se nos habla de un hombre que era muy rico, acumuló riquezas, dijo, él pensaba dentro de sí, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Dice, ya sé, voy a derribar mis graneros, los haré más grandes. Allí guardaré todos mis frutos y mis bienes y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dice, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Este hombre que nos habla aquí, Elifaz, está preocupado solo por darse la buena vida, pero se embruteció, tiene un rostro abotagado y un cuerpo, como diríamos, bestializado, ya está fuera de sí. Tan próspero llegó a ser que fue capaz de dejar ciudades completamente vacías, versículo 28, y habitó las ciudades asoladas, las casas inhabitadas que estaban en ruinas. Este versículo nos habla de personas malvadas que
describe aquí a robadores en realidad que saqueaban las ciudades y tomaban las casas y los ciudadanos eran echados. Tenía tanta riqueza que podía conquistar otras ciudades y dejar y echar a todo el mundo. Así como Job dijo que los malos son prosperados en Job 12:6, Elifaz toma este mismo argumento y no quiere dejarlo solamente ahí, sino que él está mencionando que esa prosperidad tan sobreexaltada es la causa por la cual ese hombre malvado se ha olvidado de Dios. Dice, era tanta la prosperidad que se olvidó de Dios. Y se parece mucho a Job. O sea, lo que le está diciendo es, tú tuviste tanto que caíste en la arrogancia de olvidarte de Dios. Tú dejaste a Dios de lado por todas las riquezas que tenías. Te creíste firme. Ahora, mis hermanos, con respecto a las riquezas, la Biblia realmente no castiga el ser prósperos. De hecho, se espera que un cristiano, debido a su buena mayordomía y diligencia, sea prosperado. Pero ciertamente es uno de los peligros más sutiles que pueden llegar a la vida de un cristiano, la prosperidad. Decía Charles Spurgeon, existen muchos que saben cómo vivir con poco, pero que nunca han aprendido cómo abundar. Cuando llegan al punto más alto de la vida, se marean y están listos para caer. Dice Spurgeon, el cristiano tiene más probabilidad de traer desgracia a su profesión de fe en la prosperidad que en la adversidad. Se necesita mucho más que capacidad humana para sostener la rebosante copa de gozo mortal con una mano firme. Y sin embargo, el apóstol Pablo dice que él había aprendido el secreto de vivir cualquiera que sea su situación. Pablo dice, sé vivir en escasez, sé vivir en abundancia. En todo y por todo he sido enseñado. Y luego dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso es lo que se refiere a ese texto. Cuando dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, se refiere a que entiendo qué debo hacer cuando estoy en escasez y entiendo también qué debo hacer cuando estoy en abundancia. La gloria siempre es del Señor. Decía un predicador, la mayoría de personas cuando dicen todo lo puedo en Cristo, se refieren más a puedo que en Cristo. Están más pendientes en lo que puedo que en Cristo. Sigo citando a Spurgeon, él dice, es una lección divina el poder saber cómo estar lleno, porque los israelitas en algún tiempo lo estuvieron, pero mientras la carne aún estaba en sus bocas, la ira de Dios cayó sobre ellos. Muchos han pedido misericordias de Dios para poder satisfacer las lujurias en sus corazones. Cuando tenemos mucho de las providenciales misericordias de Dios, usualmente sucede que tenemos muy poco de la gracia de Dios y poca gratitud por la provisión recibida. Nos llenamos y olvidamos a Dios porque satisfechos con la tierra, nos contentamos con hacer de lado el cielo. Créanme, dice Spurgeon, créanme que es más difícil el poder saber cómo vivir estando llenos que cómo vivir sufriendo hambre. No olvidemos pedir en nuestras oraciones que Dios nos enseñe cómo vivir con abundancia. Ya casi se acercan los aguinaldos, ¿verdad? Esta época que esperamos o que esperan
Esperamos durante todo el año. Y si hay lo que nos muestra la sociedad y la generación es que no sabemos vivir en abundancia. La gente despilfarra, se olvidan de Dios. Que los cristianos no seamos así. Que los cristianos vivamos sobria y reposadamente cuando haya abundancia. Que reconozcamos que todo es del Señor. Y es así como Elifaz termina su discurso, los versículos del 29 al 35, porque él dice que este hombre próspero fue realmente llenado, pero su prosperidad llegó a su fin. Versículo 29. No prosperará, ni durarán sus riquezas, ni extenderá por la tierra su hermosura. No escapará de las tinieblas, la llama secará sus ramas, y con el aliento de su boca perecerá. Lo que está diciendo Elifaz es, mira, su riqueza y gloria ya llegó a su límite. O sea, ya no va a aumentar más su riqueza. Ya alcanzó el punto máximo. Su prosperidad no continuará. Y gloria a Dios que él hizo esta observación, porque más adelante, al final del libro, dice la escritura que Dios bendijo a Job y fue más grande que todos los hombres en la tierra. Al principio era más grande que todos los orientales, al final era más grande que todos los hombres en la tierra. Elifaz se equivocó. Y ahora dice el versículo 30, él se está refiriendo a su descendencia cuando dice, no, versículo 30, no escapará de las tinieblas, la llama secará sus ramas. Se está refiriendo a su descendencia. Dice, ni su descendencia pudo escaparse del juicio. Es cuando se refiere a las ramas. O sea, Job, no seas un iluso y más bien observa y analiza. Versículos 31 al 33. No confíe el iluso en la vanidad, porque ella será su recompensa. Él será cortado antes de su tiempo y sus renuevos no reverdecerán. Perderá su agraz como la vid y derramará su flor como el olivo. El iluso se refiere a una persona propensa a ilusionarse con demasiada facilidad o que no tiene en cuenta la realidad. Dice, es como si le diera, Job, deja de ser un iluso, mira la realidad de tu condición. Por muy fructífero que parezcas en los primeros días de tu prosperidad, en realidad ya se acabó. Ni siquiera tendrá esperanza futura tu siguiente generación. Dice versículo 32, él será cortado antes de su tiempo y sus renuevos no reverdecerán. O sea, no va a haber hijos, no va a haber descendencia, no va a haber linaje. Dice 34, porque la congregación de los impíos será asolada y fuego consumirá las tiendas de soborno. Ese fuego que cayó sobre tus animales, sobre tus familias, sobre tus hijos, era la justicia de Dios. El fuego de Dios consumió tus posesiones, porque tú creciste a punta de sobornos. Tú creciste a punto de truanerías y de trampas. Versículo 35. Concibieron dolor, dieron a luz iniquidad, y en sus entrañas traman engaño. El punto de Elifaz es este. Es que nadie cosecha problemas sin antes sembrar problemas. Entonces, Job, si tú estás cosechando problemas, ¿qué prueba esto acerca de lo que debes haber sembrado? Tú sembraste muchos problemas y estás recibiendo muchos problemas. Esta es la conclusión y el resultado de lo que el sistema nos enseña. Lo que los antiguos nos enseñaron es que a los malos les pasan cosas malas y a los buenos les pasan cosas buenas. Y tú casualmente coincides con todo lo que yo he venido diciendo. Todo lo que tú me dijiste
es perfecto con lo que los sabios y los antiguos han dicho. Tanto los temores subjetivos como el destino objetivo tienen un estrecho paralelismo con la oscura experiencia del propio Job. La lección del sistema es sencilla. Job, tú eres un gran pecador. Y mis hermanos, de manera general, una de las cosas realmente importantes que podemos extraer de este texto o de todo esto que hemos estado hablando es que las tradiciones pasan, las culturas pasan, pero la palabra de Dios es la que no pasa y no pasará jamás. Elifaz está apoyando su argumento en la tradición, en lo que los ancianos habían dicho, pero nunca en lo que la palabra de Dios dice. Curiosamente es el mismo problema que experimentó el Señor Jesucristo cuando estaba hablando con los fariseos. ¿Recuerdan en Marcos, capítulo 7? Vamos un momento a Marcos capítulo 7, versículo del 3 en adelante, ya para terminar. Dice, leamos desde el 1. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Jesús vino a pelear contra la tradición que los fariseos habían hecho, contra los mandamientos que los fariseos habían hecho, que estaban aferrados a la tradición. Pero Cristo Jesús viene y dice, esos son tradiciones de los hombres, pero mi palabra es eterna. Mi palabra es verdadera. El cielo y la tierra pasarán. Mi palabra es la que no va a pasar. Dice, ni una jota, ni una tilde pasará hasta que todo se haya cumplido. Por lo tanto, mis hermanos, lo que los cristianos a lo que siempre tenemos que apegarnos y aferrarnos es a la palabra de Dios. Es la garantía más segura que podemos tener sobre la faz de la tierra. En la escritura no tenemos recetas que se pasaron de moda. No, funciona ayer, hoy y por los siglos. Es nuestra ancla en esta generación perversa y maligna. Ahora, yo sé que todos nosotros sabemos esto, que la palabra de Dios es verdadera y que está por encima de la tradición. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer con esto que ya sabemos? Bueno, lo que tenemos que hacer entonces es acercarnos a la palabra de Dios, no para compararla con esta generación, porque si comparas la palabra de Dios con esta generación, te vas a dar cuenta, obviamente, que esta generación está muy lejos de la palabra de Dios.
Pero lo que nosotros necesitamos es crecer en el conocimiento de la palabra de Dios para que cuando alguno hable, hable conforme a las palabras que Dios da. Este era el problema de Elifaz, que cuando habló las tradiciones de los hombres. Cuando nosotros hablamos, tenemos que hablar lo que la palabra de Dios dice. Y para hablar lo que la palabra de Dios dice, tenemos que llenar nuestro corazón con lo que leemos en la palabra de Dios, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Esto es lo que nosotros debemos hacer. Nosotros debemos acercarnos también a la palabra de Dios para conocer cada vez más a Dios y para conocerlo de la manera correcta, para que cuando nosotros hablemos de Dios correctamente. Una vez, y creo que yo ya les comenté, esto es una ocasión, me dijo alguien, yo iba manejando y me pregunta alguien, José, ¿y en su iglesia qué es lo que ustedes no pueden hacer? Y en ese momento uno se queda pensando, ¿qué le voy a decir? Pero son milisegundos. Y por la obra y la gracia de Dios, de mi boca salió, y de verdad esto no es algo que yo pensé por muy intelectual, esto fue Dios puntualmente, que yo le dije, mira, en mi iglesia no podemos hacer todo lo que no traiga gloria a su nombre. Y eso lo dije porque me acordé del versículo que dice, si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Cómo se va uno y le dice a una persona, vea, esto no se puede hacer, esto no se puede, esto... Para los hombres es más fácil seguir mandamientos puntuales, pero nosotros no estamos siguiendo mandamientos puntuales, nosotros seguimos toda la palabra de Dios. Buscamos obedecer todo lo que la palabra de Dios dice. Nosotros para poder hablar de la palabra de Dios todo el tiempo, tenemos que estar leyendo la palabra de Dios todo el tiempo y meditando en la palabra de Dios todo el tiempo. Cuando manejamos, cuando estamos ahí frente al escritorio de nuestro computador, tal vez estás trabajando, pero hay cosas que son como meramente mecánicas de copiar y pegar, copiar y pegar, copiar y pegar. En ese momento es que nuestra mente debe ejercitarse para que cuando aparezcan las tradiciones de los hombres puedan ser derribadas por la palabra de Dios que está en nosotros. En otra ocasión me dijo una persona, cuando yo le conté que me había casado, estaba recién casado, y me pregunta, ¿y usted qué le dio por casarse? En una generación donde nadie se casa, ¿qué te dio por casarse? Y uno piensa igual, son milisegundos, ¿qué le digo que realmente sea correcto? Y de mi boca salió, porque hay que hacer las cosas como Dios manda. Y no me dijo nada más. Ahora, mis hermanos, no quiero que piensen en, wow, qué buenas palabras salen, porque a veces no salen realmente las palabras que uno debiera, y más bien a veces se enreda más la conversación. Pero lo que quiero decirles, y quiero que les quede muy claro, es que nosotros necesitamos crecer en el conocimiento de la palabra de Dios cada día, cada día. Cristo Jesús tenía en muy alta estima la palabra de Dios, y Cristo tenía el Antiguo Testamento, y Cristo dice, todo lo que está en el Antiguo Testamento habla de mí, habla de mí. Todo lo que está en el Antiguo Testamento, ni una jota, ni una tilde pasará sin que se cumpla. Es de mí que se habla. Y alguien dijo una vez, nosotros tenemos el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento nos habla de Cristo y el Nuevo Testamento es el comentario del Antiguo Testamento. Nos explica lo que no entendimos muy bien en el Antiguo Testamento. O sea, en cierta forma la tenemos como quien dice un poco más fácil. Pero necesitamos meditar en ella día a día, buscando cómo conocer
más a Dios en lo que leemos? ¿Cómo conocer más a Jesucristo en lo que leemos? ¿Cómo aplicar esto a nuestra vida? Y es cierto, hay pasajes que no son sencillos, y con algunos los he hablado. El libro de Job no es tan sencillo, es un poco complejo, pero debemos ir siempre a la palabra de Dios para hallar, para que nuestro conocimiento esté por encima de la tradición y encima de esta generación, para la gloria de Dios. No para que digan, mira cómo sabe, y para que tampoco nos llenemos de arrogancia y de soberbia. Para culminar, decía John Knox, que no termine ningún día sin haber recibido algún consuelo de la palabra de nuestro Dios. Oremos. Señor, te doy gracias y alabo tu nombre, porque grande eres tú, Señor, grande es tu palabra. Auxílianos en estas verdades, a meditar todo el tiempo en tu palabra, en aprender que tenemos que buscarte, en reconocer nuestra necesidad de tu palabra, en reconocer cuán útil es para nosotros vivir en tu palabra, no solamente leerla, sino también atesorarla y guardarla cada día. Ayúdanos, oh Señor, en esta nuestra debilidad, para que crezcamos en tu gloria, porque te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo.